Noticentro 1, CMI. Presidente Duque controvierte a Corte Suprema. Anuncia en CMI que pedirá a Corte Constitucional revisar el fallo. Ministro de Defensa dice que cualquier exceso de la policía es individual y no institucional. Debate nacional sobre el fallo. Es inconstitucional, dicen expertos. Procurador dice que gobierno tiene que acatar el fallo. Alcaldes apoyan fallo de la Corte. Alcaldesa López celebra y respalda. Procuraduría investiga a 14 uniformados por asesinato de líderes sociales. Agarrones esta noche en el Senado y en la Cámara. Aterrador informe de la Comisión de la Verdad sobre abusos al sector de la salud. Nuevas protestas en Estados Unidos por insólito fallo a favor de policías que asesinaron a mujer negra. Europa supera 5 millones de contagios y Estados Unidos anuncia rebrote en 22 estados. Desempleo mundial este semestre. Se perderán 590 millones de empleos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Cumbre sobre la implementación de los acuerdos de paz. 2. Es increíble. En el Congreso de Transportadores se revelan cosas para no creer. 3. Aumentan o disminuyen los pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 en Bogotá. Y tengo ñapa. Cuando un concejal va al recinto y lleva consigo a un invitado que pone a pensar. 1, 2, 3 y mi ñapa surrealista al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque advirtió esta noche a Noticentro 1 CMI que con el fallo de tutela sobre el uso de la fuerza pública en protestas ciudadanas, la Corte Suprema podría haber desbordado su función jurisdiccional. Indicó que por eso pedirá que la Corte Constitucional revise la decisión. El presidente Iván Duque, en respuestas a preguntas de Noticentro 1 CMI, controvirtió esta noche el fallo de la Corte Suprema sobre los excesos de la fuerza pública en el control de protestas ciudadanas, apoyándose en los salvamentos de voto que presentaron 2 magistrados que aseguraron que hay afirmaciones en la sentencia de la Corte que no tienen sustento probatorio. En virtud de esos 2 importantes salvamentos que dejan abierto un debate trascendental en un pronunciamiento de esta envergadura, nosotros hemos dicho con claridad que debe solicitarse respetuosamente la revisión por parte de la Corte Constitucional, quien es el guardián, el custodio de la interpretación de nuestra Carta Política y además la última instancia para hacer referencia respecto a este tipo de tutelas. También el mandatario nacional comentó que varios ilustres constitucionalistas han hecho reparos por la posible extralimitación de la Corte Suprema. Yo creo que esos son planteamientos donde claramente existe un riesgo de haberse desbordado, no solamente en las atribuciones procedentes para el juez de tutela, y por eso lo más importante es que sea la Honorable Corte Constitucional la que pueda respetuosamente hacer esa revisión y pronunciarse de fondo. El mandatario nacional también habló sobre el punto del fallo de la Corte Suprema que ordena pedir perdón por la muerte de Dylan Cruz en los disturbios de noviembre del año pasado, asegurando que desde ese momento el gobierno ha estado al frente de las investigaciones del caso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se presentó la situación, en el caso particular de Dylan Cruz, un hecho doloroso, no solamente todas las autoridades y el gobierno estuvo presente, sino que también hubo una actitud responsable, gallarda, por parte de la Policía Nacional para proceder con todas las respectivas investigaciones. Además, se han hecho todas las valoraciones para determinar la competencia de quien debe surtir ese proceso de investigación. Y nosotros hemos dicho como gobierno también con toda claridad, nosotros nos sentimos orgullosos de una fuerza pública que históricamente se ha ganado un espacio en el corazón y en la conciencia de los ciudadanos. Los hombres y mujeres de la policía y de las fuerzas militares todos los días se entregan por los colombianos para producir resultados, se sacrifican para producir resultados que beneficien el interés general. Pero también hemos dicho con claridad que cuando hay conductas que atentan contra el honor del uniforme, que atentan contra la Constitución y la ley, somos los primeros en levantar nuestra voz y somos los primeros en hacerlo
con un sentido de responsabilidad con los ciudadanos. El presidente Duque anunció a Noticentro 1 CMI que va a reformar la Policía Nacional. La política de seguridad y convivencia ciudadana que nosotros presentamos el año pasado, dijimos con claridad que se adelanta un proceso de modernización, de transformación y de reforma constante para acercar a la policía a los ciudadanos. La policía de Colombia es una policía muy variada. Tiene policía antinarcóticos, tiene policía fiscal y aduanera, tiene una policía ambiental, tiene una policía turística, tiene también el cuerpo de carabineros, el Gaula. Por eso, cuando se habla de la policía hay que tener mucha precisión en qué tipo de reformas queremos. Lo más importante a la que hemos hecho referencia es la que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la que está presente en las calles, en los cuadrantes, donde nosotros hemos dicho que constantemente buscaremos siempre la excelencia, buscaremos siempre mejorar sus protocolos. Y yo debo decir algo con mucha claridad, la policía de Colombia es una policía que siempre ha sido respetuosa de las expresiones pacíficas de los ciudadanos que están garantizadas en la Constitución y la ley. El mandatario nacional recalcó que la policía es una institución querida por los colombianos, porque ha estado históricamente comprometida en enfrentar cualquier forma de vandalismo, de terrorismo, de alteración o vulneración de los derechos de los ciudadanos. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la garantía del derecho a la protesta. Pidió que ese fallo sea revisado y aseguró que cualquier exceso que pueda cometer el SMAT es de carácter individual y no institucional. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo a una acción de tutela por los excesos cometidos por el SMAT en disturbios ocurridos en noviembre del año pasado, instó al ministro de Defensa para que proceda a presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública. Pero el ministro respondió esto. La fuerza pública, en particular el SMAT, no incurre institucionalmente en excesos y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos. La Corte ordenó al presidente de la República que en un plazo de 30 días expida un acto administrativo para que todos los miembros de la rama ejecutiva mantengan neutralidad frente a las protestas. Pero el ministro respondió pidiendo una revisión al fallo. El Gobierno Nacional solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020. Según la Corte, el gobierno está en la obligación de expedir un protocolo para la intervención de la fuerza pública e impedir tratos inhumanos, crueles o degradantes en manifestaciones y protestas. El ministro respondió de esta manera. La fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los derechos humanos para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen. Sobre la exigencia del fallo para que la policía suspenda el uso de las escopetas calibre 12, con la cual se dio muerte a Dylan Cruz, mientras no haya garantías para su uso responsable, el ministro de Defensa tampoco respondió. Varios exmagistrados advirtieron que el fallo de la tutela amparando el derecho a la protesta es de obligatorio cumplimiento. La tutela de la Corte Suprema amparando el derecho a la protesta es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Así el gobierno esté pidiéndole a la Corte Constitucional que seleccione el fallo para su revisión. El fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatado por las autoridades gubernamentales. Ante una eventual revisión, la Corte Constitucional tiene plena potestad para cambiar total o parcialmente la decisión de la Corte Suprema. La Corte Constitucional en revisión puede cambiar completamente la sentencia, agregarle, modificarla o simplemente eliminarla. Explicaron que si la Corte selecciona la tutela para revisión, podría tardarse año y medio para producir el fallo. La tutela tiene que entrar en una cola
en la plenaria para ser fallada, y además, como se pueden pedir pruebas, fácilmente el término será de año y medio por lo menos. La Corte Constitucional selecciona para revisión cada mes 100 tutelas de las 60.000 que recibe en el mismo lapso. Por su parte, dos expertos constitucionalistas, el exmagistrado Carlos Bernal y el abogado Juan Manuel Charri, criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la protesta. Indicaron, entre otras cosas, que viola la separación de poderes. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, definió como inconstitucional el fallo de la Corte Suprema, afirmando que los peticionarios tenían otros recursos distintos a la tutela y que los magistrados violaron el principio de la separación de poderes. Quisiera señalar que la sentencia de la Corte Suprema en el caso de la protesta pacífica es inconstitucional. Primero, la acción de tutela ha debido declararse improcedente, porque versa sobre hechos ya acaecidos sobre los cuales ya ha habido pronunciamientos judiciales. Habla de amenazas a derechos fundamentales, pero esas amenazas son inciertas. Por su parte, el experto constitucionalista Juan Manuel Charri criticó el fallo porque en su concepto los magistrados tomaron como cierta la posición de los accionantes y a partir de ahí, según él, los magistrados sobrepasaron sus facultades. En mi opinión se trata de un fallo equivocado. No cumplió con requisitos de procedibilidad de la tutela. Se refirió a reglas generales que no deben adoptarse en tutela, sino sobre situaciones particulares. El abogado José Manuel Charri considera que fue acertado el salvamento de voto de un magistrado que estima que la decisión de la Corte es emotiva, desordenada y no tiene fundamento probatorio. A su turno, el abogado Alirio Uribe y la senadora Angélica Lozano indicaron que el gobierno le hizo conejo al fallo de la Corte Suprema sobre el derecho a la protesta, tras no ofrecer disculpas por los excesos de la fuerza pública. El abogado defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe, pidió que el gobierno repita su declaración sobre el fallo de la Corte Suprema y respete esa decisión, pidiendo perdón a las víctimas por los desmanes policiales. Pues con esa declaración no está cumpliendo la orden de la Corte Suprema. Se están justificando, están haciéndole conejo a la decisión. La senadora Angélica Lozano lamentó que el gobierno, en lugar de acatar el fallo, le haga lo que ella también llama conejo y no pida perdón a las miles de víctimas de los excesos de la policía. Esta es una oportunidad de reforma y lamento que el gobierno prefiera buscar un choque de trenes entre ambas cortes, evadir la justicia, incumplir la Constitución, que implica acatar los fallos de las cortes. Tanto el abogado Uribe como la senadora Lozano dijeron que el gobierno no podrá eludir la orden de la Corte de pedir perdón por la muerte de Dylan Cruz a manos de un oficial del SMAT. Y el procurador general Fernando Carrillo dijo que el gobierno tiene que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la garantía del derecho a la protesta. El jefe del Ministerio Público advierte que el gobierno tiene que cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social. Las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse, así no se compartan. Se puede pedir la revisión de una sentencia de tutela, acudiendo al mecanismo de la selección, pero eso no exonera a la autoridad del cumplimiento del ordenado. El procurador anunció que creará un protocolo para hacer seguimiento a las detenciones que se produzcan durante las manifestaciones, como lo ordenó la Corte Suprema. Vamos a convocar una mesa de trabajo la semana entrante para expedir los protocolos, las directrices, los planes de acción, los cambios institucionales que exige la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría le hizo un llamado a todas las entidades mencionadas en el fallo de la Corte para que acaten la sentencia del Alto Tribunal. La alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, pidió al gobierno que cumpla ya los términos del fallo. La alcaldesa Claudia López celebró la decisión de la Corte que protege la protesta social y suspende el uso del arma calibre 12 por parte del SMAT. Esperamos entonces que se cumpla la orden judicial y que el Congreso acometa la reforma que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia y que necesita nuestra democracia. En Twitter, la mandataria reforzó su posición y se preguntó: si esto le ordenaron por lo ocurrido el año pasado donde falleció Dylan Cruz, ¿qué le ordenarían por las 10 muertes y 75 heridos de septiembre 9 y 10? Lamento mucho que ahora lo tenga que hacer por orden de la Corte Suprema de Justicia. Qué bueno hubiera sido que lo hubiera hecho por voluntad propia. Dijo que el abuso policial es sistemático, por lo que se requiere una reforma a la institución. Además, pidió celeridad en las investigaciones que se adelantan por lo sucedido en la capital del país.
Y al Consejo de Bogotá también llegó la polémica por el fallo de la Corte Suprema sobre la garantía del derecho a la protesta, que entre otras cosas prohíbe por parte del SMAT el uso de la escopeta calibre 12. La decisión de la Corte dividió opiniones en el Consejo de Bogotá. A la Policía Nacional no se le puede enviar a la calle con una balera y con un esfero para enfrentar el microtráfico, las milicias urbanas. Aquí se lesiona la institucionalidad de la policía. El secretario de Gobierno, por su parte, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional. Dijo que antes de pedir revisión del fallo, se debe reconocer lo sucedido y pedir perdón. Y que el Estado colombiano reconozca que no siempre acierta y que cuando no acierta, pedir perdón, enmendar y reformar es el camino correcto. Los concejales cuestionaron a la alcaldesa por la estigmatización a la policía y consideran que la reforma a la institución no debe obedecer a la coyuntura. La alcaldesa lo que hizo fue lavarse las manos y echarle la culpa a la policía. No podemos tomar una decisión en caliente, en la efervescencia de la situación, de un cambio institucional que no necesariamente va a responder a lo que se requiere. La próxima semana continuará el debate sobre la situación de orden público en Bogotá. En un foro sobre seguridad, alcaldes de ciudades capitales se respaldaron el fallo de la Corte Suprema. Indicaron que debe haber ajustes al escuadrón móvil antidisturbios. En el foro realizado por Asocapitales y en el que participó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, los alcaldes resaltaron la necesidad de afinar los protocolos para la protesta social. El de Medellín dijo, por ejemplo, que allá hay restricciones para que el SMAT no actúe de forma violenta, de forma desmesurada contra los marchantes. Sin embargo, hemos tomado decisiones y han sido respetadas por la policía. Por ejemplo, el no uso de caballos en las marchas, el no uso de la escopeta de calibre número 12. Y que en ese contexto es una gran oportunidad de repensar los protocolos internos. Pero los alcaldes también hicieron un llamado a la institucionalidad, al fortalecimiento de la fuerza pública con sus debidos protocolos. Pero más allá de eso, es cómo logramos que estas movilizaciones, que este derecho a la protesta, pues sea un derecho genuino, que sea cívico, que sea ciudadano. Y si eso se da, no tendremos que debatir sobre los protocolos, sobre la dinámica o las leyes que le dan garantías a las personas. En el foro, los alcaldes trataron los temas de seguridad urbana. En un informe conocido por Noticentro 1 CMI, la Procuraduría revela que 14 integrantes de la fuerza pública son investigados por su participación en homicidios de líderes sociales. Los cientos de asesinatos de líderes sociales cometidos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC son atribuidos en su mayoría al ELN, al Clan del Golfo y a organizaciones criminales. Sin embargo, la fuerza pública también tendría relación con más de una decena de hechos, así lo investiga la Procuraduría. Y es que en un informe enviado al Congreso de la República, el Ministerio Público indica que hay 14 investigaciones en curso contra policías y militares por estos crímenes. De las 18 investigaciones contra servidores de la fuerza pública, 14 se han iniciado por posible conducta de homicidio. Los asesinatos en los que se investiga la fuerza pública tienen relación con el año 2017 con un hecho, 2018 con 3, 2019 con 6 y 2020 con 4. En el informe enviado al Congreso también se tienen registros de un hecho de abuso de autoridad, un caso de tortura y amenazas, uno de lesiones personales y uno de estigmatización en los que las víctimas son defensores de derechos humanos. Otro de los hechos investigados por la Procuraduría tiene que ver con los ataques a desmovilizados de las FARC. 5 uniformados están vinculados con este tipo de crímenes. Fuentes de la Procuraduría indicaron que las investigaciones tienen extrema reserva y en algunas de ellas se indaga la participación de coroneles. La Jurisdicción Especial para la Paz advirtió que el gobierno y los entes de control no tienen un plan para garantizar la seguridad de los desmovilizados de las FARC. El duro llamado de atención de la JEP al gobierno se dio por la ausencia de un plan para proteger a los desmovilizados de las FARC. La realidad es que estamos hablando de más de 100 personas asesinadas y no hay una explicación. O sea, yo de todas las entidades no vi realmente ninguna explicación. O sea, todas dijeron estamos haciendo todo está perfecto. Y pues nadie explica en todo lo que está pasando. Asimismo, la JEP dice que hay poco interés para garantizar la seguridad de los exguerrilleros. Estamos viviendo casi que en un mundo esquizofrénico, ¿no? Porque por un lado las entidades consideran que no existe un problema, o sea, ninguna entidad escuché que tuviera un problema,
y por el otro, pues más de 105 personas asesinadas. La JEP escuchó el testimonio de varios desmovilizados que denunciaron más amenazas en regiones como Cauca y Nariño. Y otro desmovilizado de las FARC fue asesinado en las últimas horas, esta vez en Nariño. En una clínica de Pasto, Nariño, murió Nelson David Sánchez, excombatiente de las FARC, quien ayer en la noche había recibido varios impactos de bala en el municipio de Tumaco, donde realizaba su proceso de reincorporación. Con este asesinato llega a 229 la cifra de excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Los miembros del partido FARC pedirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para la implementación del acuerdo que incluye la seguridad para los excombatientes y las comunidades. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde están las acciones del gobierno para prevenir estos hechos? El regreso de esta violencia despiadada a los territorios donde más se ha sufrido esta guerra. Según organizaciones sociales, Nariño, Antioquia y Cauca son las regiones donde más han asesinado excombatientes. El aumento de las masacres en lo ocurrido del año provocó hoy un duro choque entre el Partido Verde y el Centro Democrático en la Comisión Segunda del Senado. La pelea en la Comisión Segunda comenzó con una constancia que dejó el senador Antonio Sanguino sobre lo que llamó incremento de las masacres con el regreso del uribismo al poder. Estamos frente a un gobierno que no es capaz de explicar lo que ocurre y no actúa para evitar que las masacres y la violencia contra líderes sociales termine. De inmediato replicó el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Porque algunos incentivan o gozan o se alimentan políticamente de las masacres. Y visiblemente descompuesto, Macías censuró una vez más a su colega Sanguino. No le puedo aceptar a usted, senador Sanguino, esos señalamientos de relacionar que el regreso del uribismo al poder con las masacres. Y permítame, presidente, con respeto, decirle, no sea miserable, eso no se hace. El senador de la Alianza Verde le respondió a Macías citando la obra francesa de Víctor Hugo, Los Miserables. Para Víctor Hugo, los miserables son los oprimidos que no resisten la opresión. Y si me quiso ofender el colega diciéndome o queriéndome descalificar como miserable, según Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ser un miserable. Lo cierto es que mientras los senadores pelean, en el país siguen ocurriendo masacres. Las protestas y los actos vandálicos motivaron otro enfrentamiento, esta vez en la Cámara de Representantes, entre el parlamentario Ricardo Ferro, del Centro Democrático, y su colega David Racero, de la Colombia Humana. Fue en la plenaria de la Cámara donde el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, retó al senador Gustavo Petro que responda por liderar lo que llamó los colectivos de la Colombia Humana, que atentan contra la institucionalidad. Yo veo al candidato Petro en regiones como la nuestra, como el departamento del Tolima, invitando a la conformación de colectivos, unos colectivos similares a los que en Venezuela asaltan viviendas, asaltan locales. La respuesta corrió por cuenta del representante David Racero del Partido Decentes y anticipó la denuncia penal contra el parlamentario de la colectividad de gobierno. Lo invito, representante Ferro, a que coloque la denuncia respectiva. Y si no la coloca usted, la coloco yo contra usted, por calumnia, por injuria. La denuncia fue radicada hoy en la Corte Suprema de Justicia. Esta noche la Corte Constitucional tumbó el decreto que autorizaba a la nación a enajenar sus acciones en sociedades. Con el decreto legislativo 811, el Estado quedó facultado para enajenar su participación accionaria en sociedades adquiridas o recibidas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. La norma precisaba que se trataba de una medida para obtener recursos para mitigar los efectos económicos adversos de la pandemia. Esta noche, la Corte Constitucional tumbó el decreto bajo el fundamento de que el control automático de constitucionalidad no superó los juicios de necesidad, conexidad y finalidad. La Corte considera que esa clase de medidas deben adoptarse a través del Congreso mediante una ley. La decisión fue tomada por los 9 magistrados de la Corte por 5 votos a favor de la inexequibilidad y 4 en contra. En Villavicencio, las autoridades se incautaron de gran cantidad de explosivos en una vivienda que presuntamente iban a ser usados para un atentado.
El material de guerra incautado en el barrio Carolina, ubicada a pocas cuadras de las instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio, estaba compuesto por 81 granadas de mortero cargadas con 100 kilos de explosivo TNT, el cual, según las autoridades, sería utilizado para atentar contra las instalaciones de la policía. Sabemos que se frustró la intención de una persona que iba a hacer un atentado a la Policía Metropolitana. Estamos hablando de más de 100 kilos de TNT, de incluso 80 granadas, de 2 pipetas que estaban ya listas en una plataforma de lanzamiento. En la casa donde fue encontrado el arsenal, las autoridades capturaron a alias Dairo, un antiguo miembro de las autodefensas Bloque Centauros, quien habría sido contratado por el disidente de las FARC, Gentil Duarte, para realizar el atentado. Un aterrador y desolador informe sobre las consecuencias del conflicto armado contra el sector de la salud presenta este jueves la Comisión de la Verdad. La guerra ha propiciado horrores en la salud del país. Así lo concluye la Comisión de la Verdad tras una investigación de más de 2 años. En medio del conflicto armado, algunos centros de salud rurales fueron usados como escuelas de formación militar por los grupos armados. Cerca de Arauca, en Caracol, el puesto de salud de allá lo convirtieron realmente en un lugar de tortura y de violaciones. Y hacían prácticas también con los pacientes para el aprendizaje entre ellos. Pero no solo fueron los puestos rurales de salud que cayeron en manos de los actores armados. Hubo 2 clínicas en Bucaramanga que estuvieron al servicio del paramilitarismo, ¿no? Que no solamente, digamos, sus recursos eran apropiados, sino que se convirtieron en lugares para su atención y posiblemente para otras prácticas. Según la Comisión de la Verdad, durante el conflicto se han cometido 2.419 infracciones contra la misión médica, entre ellas 826 asesinatos. Una enfermera a la que se la llevó una de las organizaciones armadas a que atendiera a su gente en el campo, y después de trabajar todo el día, cuando ya pensó que la volvían a su casa, la llevaron a decirle que tenía su otro trabajo y la violaron 3 personas distintas en una misma noche. Lo más grave es que no se ha podido identificar a los responsables. 750 casos no tienen autor, 631 fueron cometidos por la guerrilla, 363 por los paramilitares y 61 por la fuerza pública. Ante la Procuraduría, 22 congresistas interpusieron una queja disciplinaria contra el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Parlamentarios como el senador Jorge Robledo, Alexander López, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar le piden a la Procuraduría investigarlo por supuestamente violar la Constitución con la presencia de militares de Estados Unidos en Colombia sin tener el visto bueno del Congreso. Las autoridades ordenaron un estudio del nivel de riesgo de los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La medida fue tomada tras una reunión con el presidente de la Corte, Jorge Quirós, convocada para analizar la preocupación que tienen los togados por el tono de algunos mensajes en las redes sociales que fueron difundidos con ocasión de la investigación que se adelantó al expresidente Álvaro Uribe. Hubo una nueva masacre, esta vez en zona rural de Algeciras, en el Huila. 3 personas fueron asesinadas. 2 adultos y un menor de 17 años de edad fueron asesinados en una finca en la vereda Quebradón Sur de Santa Lucía, en el municipio de Algeciras, Huila. Las tropas del Ejército Nacional de la 9ª Brigada y la Policía Nacional se encuentran haciendo presencia en el sector de los hechos, al igual que la Fiscalía General de la Nación, que desplegó su grupo élite de investigación. En ese mismo lugar, propiedad del padre de un excombatiente de las FARC, fueron asesinadas 4 personas en el mes de julio pasado y se desplazaron varias familias del sector. Para nosotros es muy preocupante, ya que pues estos hechos victimizantes y de muerte pues no pueden seguir ocurriendo, no solamente en el departamento del Huila, sino también a nivel nacional. No puede seguir ocurriendo esa situación. La situación que se registra en Algeciras es de mucha zozobra. El partido FARC rechazó los asesinatos y pidió garantías para los firmantes del acuerdo de paz y sus familias, ya que el municipio cuenta con la más alta militarización en el departamento del Huila. 5 personas que realizaban trabajos en un molino de arroz ubicado en Puerto López Meta murieron luego que colapsara el depósito de almacenamiento de arroz en el que laboraban. Los operarios murieron asfixiados al ser sepultados por al menos 120 toneladas de arroz que cayeron de manera sorpresiva. 3 horas necesitaron los organismos de socorro para realizar el rescate de los 5 cuerpos.
Los contagios por COVID-19 siguen cayendo en el conteo diario. El reporte de las últimas 24 horas muestra que hubo 6.731 nuevos casos. Si las cifras de coronavirus de hoy se comparan con las de ayer, los contagios bajaron, las muertes subieron, los recuperados subieron y las pruebas procesadas subieron. Y es que el Ministerio de Salud confirmó 6.731 nuevos contagiados de COVID-19. La cifra de fallecidos para este miércoles es de 176 decesos, de los cuales 165 son de días anteriores. Los recuperados reportados son 11.476 para un total en el país de 662.277 recuperados. En Colombia se han infectado del virus 784.268 personas y han muerto 24.746 colombianos. En el mundo la cifra de contagios superó los 32.051.000 y las muertes son más de 980.000. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló los protocolos de bioseguridad para el regreso de los estudiantes a los colegios. Durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, describió algunos protocolos que se utilizarán para el regreso a los colegios. El tapabocas será obligatorio, habrá horarios de lavado de manos, no se compartirán los alimentos. Mientras comen, los tapabocas irán en una bolsa de papel. Se evitará tocarse la cara, la nariz y los ojos. Deberán tener 2 metros de distancia entre los alumnos. Será obligatorio el suministro de agua potable. La limpieza y desinfección de las infraestructuras educativas será también obligatoria. El Estado entregará los insumos de bioseguridad y la ventilación en los salones será obligatoria. Pese a los protocolos, el ministro insistió en que la decisión del regreso la tomarán las autoridades locales. Un modelo que debe construirse desde el territorio hacia arriba. Y en quienes estamos en el gobierno nacional, nuestra principal preocupación es evidentemente generar los lineamientos, los protocolos, las normas para que esto pueda hacerse dentro de esa amplitud. El ministro de Salud le dijo a los docentes que tienen la obligación de educar a los niños y jóvenes. Pues ya en Bogotá varios jardines infantiles reactivaron actividades con un aforo reducido. Este miércoles y después de 6 meses de cierre, reabrieron los primeros jardines del distrito en 6 localidades de Bogotá. Me parece que era necesario. Los niños necesitan desarrollar más sus actividades. El jardín nos mostró el protocolo que tiene y pues por el momento por eso nos decidimos a traerlo. La bienvenida para los niños se hizo con rigurosos protocolos de bioseguridad. Que los niños y niñas entren con todas las medidas, distanciamiento, el 35% de ocupación. Además de la presencialidad, se garantizará la educación virtual. Los jardines privados que quieran reabrir deben registrar sus protocolos en la página de integración social. El zoológico de Barranquilla reabrió sus puertas después de más de 6 meses de cierre. Quienes quieran visitar el sitio deben reservar por la página del parque zoológico, sus redes o con una llamada telefónica. Inicialmente el ingreso es en 2 jornadas, una de 9 a 12 del día y la otra de 1 a 4 de la tarde. El zoológico estará abierto de martes a domingo. El INVIMA ordenó el retiro del mercado de la ranitidina inyectable utilizada para el tratamiento de úlceras. A través de esta alerta sanitaria, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos ordenó el retiro del mercado de la ranitidina solución inyectable. Según el INVIMA, esta medida se toma debido al posible riesgo de presencia de niveles inaceptables de nitrosamina, una sustancia que, según autoridades de salud internacionales, es potencialmente cancerígena. La ranitidina es un medicamento que formulan para protección de la mucosa estomacal. En Bogotá, este producto, que se usa para tratar úlceras, reflujo, ya no se encuentra disponible en muchas farmacias. La Corte Suprema de Justicia citó a versión libre al representante a la Cámara del Centro Democrático, Edward Rodríguez, dentro de la indagación de la llamada ñeñe política. La citación es para el 29 de septiembre y la ordenó el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, Misael Rodríguez, por solicitud previa que había hecho el mismo representante. Esta noche fue suspendido el desalojo de más de 1 millar de personas de una zona de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Empieza el proceso de desalojo. Momentos de tensión se vivieron esta tarde en la localidad de Ciudad Bolívar. La policía intentó desalojar a más de 1.500 familias que sin techo se tomaron esta montaña del barrio Villa Gloria. La fuerza pública empezó a correr la gente, hubo algunos bolillazos, el ESMAD no ha intervenido, pero sí hay un temor
por lo que pueda pasar con la gente que está ubicada. La intervención policial, según denuncian, se adelantó en medio de una mesa de diálogo que adelantaban las comunidades con el distrito. Mientras negociábamos aquí en el espacio que estábamos, estaban tumbando carpas para provocar a la gente. El predio está ocupado desde el pasado lunes. Son más de 2.500 personas, entre indígenas, afros, víctimas de la violencia y vendedores informales, que se quedaron sin vivienda en medio de la pandemia. El desalojo fue suspendido y hasta ahora continúa el diálogo del distrito con los líderes del refugio. Atención a esta noticia en medio de tanto desempleo. El Ministerio de Trabajo reveló la lista de las profesiones con más oportunidades laborales. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, presentó el estudio sobre brechas laborales que reflejó una escasez de profesionales en sectores como el audiovisual, el de los call centers y el de los laboratorios. Dentro de la llamada economía naranja, se requerirán en el futuro profesionales como comunicadores digitales, editor digital, productor audiovisual en streaming, creador de aplicaciones, ingenieros de sistemas. El estudio servirá para tomar medidas de reducción del desempleo. Esperamos que nos va a servir muchísimo para la toma de decisiones por sectores. Es posible que en el futuro tengamos otros 27 sectores más para hacer este tipo de mediciones. Entre las denominadas profesiones del futuro en el sector de los laboratorios figuran biólogo molecular, tecnólogo en energías renovables y metrólogo. Las calificadoras de riesgo alertaron por el aumento en el nivel de endeudamiento del país. Las calificadoras de riesgo están analizando la capacidad de Colombia para sortear la crisis del coronavirus. En el análisis, agencias como la estadounidense Moody's advierte que la deuda pública está subiendo a niveles históricos y es previsible que llegue a 70% del Producto Interno Bruto. Las agencias calificadoras de riesgo estarán completamente atentas a los anuncios que haga el gobierno y el Ministerio de Hacienda acerca del ajuste fiscal requerido a partir del 2022. El manejo del alto endeudamiento y el aumento del déficit del gobierno serán factores clave a la hora de decidir si el país mantiene o no su grado de inversión. Ecopetrol anunció la venta de varios campos petroleros que considera no esenciales. La compañía anunció la venta de 9 campos no estratégicos en zonas de la cuenca del Magdalena Medio, el Valle Superior del Magdalena y en los Llanos Orientales. La llamada Ronda Campos 2020 de Ecopetrol se adelantará a través de subasta para estos campos que representan en producción 3.000 barriles de crudo por día. Los recursos se utilizarán para fortalecer la inversión de proyectos de gran impacto. Pueden participar representantes de compañías nacionales e internacionales que deseen afianzar su posición en Colombia o que quieran expandir sus operaciones en el país. Estos campos representan el 1% de la producción total de Ecopetrol de 700.000 barriles por día. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,70% a 1.179 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,49% a 69.500 pesos. La acción de Preferencial da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 2,83% a 28.160 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 44.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.863 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.520 pesos y la venden en 3.560 pesos. Un euro cuesta 4.504 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 12,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 59 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41 con 48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.985 pesos.
En Estados Unidos, protestas masivas y fuertes choques entre manifestantes y la policía dejó la exoneración de 3 agentes por la muerte de Breonna Taylor, una mujer afroamericana asesinada a tiros en su propia casa durante una errónea operación antidrogas. De poco sirvió que la ciudad de Louisville impusiera el toque de queda para mitigar las protestas que terminaron en actos de violencia tras la cuestionada decisión judicial en el caso de la muerte de Breonna Taylor, en la que estuvieron involucrados 3 policías. Un gran jurado solo imputó al exagente Brett Hankison por 3 cargos de violencia excesiva en relación con el suceso y exoneró a los 3 oficiales implicados por el asesinato de Taylor, quien recibió 6 tiros en su propia casa como resultado de una errónea operación contra una banda de tráfico de drogas. Pero que descartaran la acusación del homicidio de esta joven de 26 años fue considerado ofensivo e indignante. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que la crisis económica generada por la pandemia acabará con cerca de 600 millones de empleos en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo prevé que se pierdan en el segundo semestre del año un total de 590 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo, como consecuencia de la crisis del coronavirus. Quite simply, the impact has been catastrophic. That global labor income declined by an extraordinary and massive 10.7% in the first 9 months of 2020. That translates into a loss of $3.5 trillion, an equivalent of 5.5% of global GDP. Los trabajadores de las economías en desarrollo y emergentes, especialmente los que tienen un empleo informal, se han visto afectados en mayor medida que en crisis pasadas. Europa superó los 5 millones de infectados con COVID-19, mientras en Estados Unidos los casos confirmados rozan los 7 millones. Los preocupantes rebrotes de coronavirus tienen en máxima alerta gran parte de Europa, tras registrar más de 380.000 nuevos contagios en los últimos 7 días. El viejo continente superó los 5 millones de casos confirmados. Más de la mitad fueron detectados en Rusia, España, Francia y el Reino Unido. En Estados Unidos, la situación es igual de grave. Tras superar los 200.000 muertos, la nación norteamericana ya roza los 7 millones de infectados, cuando hace apenas 3 semanas superaba los 6 millones. Mientras el Centro para el Control de Enfermedades advirtió que más del 90% de estadounidenses aún son susceptibles a la pandemia, cuando al menos 22 de los 52 estados del país experimentan un fuerte repunte de los contagios. Y Francia anunció la imposición de nuevas restricciones en París y otras ciudades en respuesta al repunte de contagios de COVID. Desde el sábado estarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas y los actos masivos de más de 1.000 personas. En esta nación europea, por cada 100.000 habitantes, hay 95 infectados de COVID. Un récord de contagios registró Brasil en las últimas 24 horas con 33.500 nuevos casos. Brasil continúa siendo uno de los epicentros mundiales de la pandemia. Es el segundo país en número de muertes y el tercero en contagios. Esta, una de las naciones más afectadas a nivel global junto con Estados Unidos e India, reportó en las últimas 24 horas 836 nuevas muertes relacionadas con el COVID-19 y 33.536 casos confirmados. El gobierno informó que con los datos de las últimas horas, Brasil suma ahora 4,6 millones de contagios desde el primero reportado el 26 de febrero, mientras que el consolidado de fallecidos se elevó a 138.410 desde la primera muerte ocurrida el 12 de marzo. De la región es el país que lidera el listado de los más afectados, seguido por Colombia, Perú, México y Argentina. Johnson & Johnson anunció el inicio de un estudio final para tratar de probar si una vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis puede proteger contra el virus. Este será el mayor ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus. Se probará en 60.000 personas voluntarias en una decena de países, incluido Colombia. Nicolás Maduro, ante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, denunció la que llamó precaria situación de los migrantes de su país en Sudamérica. La sistemática violación de los derechos humanos a los venezolanos migrantes, políticas anacrónicas
y xenófobas. ¿Cómo es posible? A pesar de las enormes cantidades de dólares que se le han otorgado a estos gobiernos mediante extravagantes conferencias de captación de donantes para los migrantes venezolanos, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Se lo robaron los gobiernos? Maduro también arremetió contra Estados Unidos, nación a la que acusó de ser una amenaza para la paz, mientras pidió el levantamiento del bloqueo económico que ha agudizado la crisis en esta nación petrolera. Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Cuba para presionar a su gobierno. Esta decisión anunciada por el presidente Donald Trump afectará la importación de tabaco y alcohol de la isla. Además, se restringirá el alojamiento de turistas en propiedades del gobierno cubano. Servicios de rescate descubrieron 200 nuevas ballenas piloto varadas en el sur de Australia. Este nuevo hallazgo eleva a unos 470 los cetáceos que han quedado atrapados en bancos de arena cerca de la costa oeste del estado de Tasmania. 380 ballenas ya han muerto y 50 han sido rescatadas. La policía rusa arrestó al Jesús de Siberia, un líder religioso que asegura ser la reencarnación de Cristo y quien es acusado de usar una secta para extorsionar, ejercer violencia psicológica y causar daños graves a la salud de sus discípulos. El hombre, conocido como Vissarion, bautizó su culto como Iglesia del Último Testamento y reunió a sus fieles, miles de fieles, en una zona aislada con el objetivo de hacer una especie de arca de Noé para supuestamente salvar a la humanidad.